Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, y a esta hora vamos a dialogar con Fabricio Villamar, el asambleísta Fabricio Villamar, a quien le saludamos muy cordialmente. Bienvenido, Fabricio, gracias por haber aceptado esta invitación al diálogo. Bueno, ¿qué va a pasar en la Asamblea? ¿Cuál es la situación en este momento frente a esta ley de ayuda humanitaria que ha generado polémica, que sigue generando reacciones en diferentes sectores? Bienvenido, Fabricio, buenas tardes. Siempre un gusto, Fernando, y un saludo cordial con quienes tienen la gentileza de escucharnos y vernos. A ver, en primer lugar, lo que dice la Constitución es que el presidente tiene la capacidad de mandar proyectos de ley económicos urgentes. Este no fue urgente y de económico tiene varios temas, pero realmente se trata de un cajón desastre. En la ley económica urgente, titulada como humanitaria, usted va a encontrar normas desde seguridad social, pasando por normas de alejamiento, en definitiva ahí pasan varios elementos que tienen que estar en consideración. Yo tengo la sensación de que para este punto, en esta intención que tiene el gobierno, porque hay que recordarles a los ecuatorianos que solo el presidente puede proponer normas en materia tributaria. Y el presidente ha propuesto pedir más plata a los ecuatorianos. Y la gran discusión debería orientarse en el ¿para qué? Porque si es que no se logra reconducir la forma en que el Estado ecuatoriano ha venido gastando los recursos de los aportantes de los ecuatorianos durante los últimos 14 años, es más o menos como seguir pidiendo plata para seguirla botando en un saco roto, y me parece que esa es parte de las cosas que hay que ir corrigiendo en el camino. Pero entonces, Fabricio, el planteamiento, la idea, el pedido de algunos sectores de que se archive el proyecto, ¿es valedero en este momento? No, yo creo que sería irresponsable. La Asamblea tiene que procesar la ley que le ha mandado el presidente de la República, pero también digámoslo con todas las letras, es una ley mala. Es una ley que busca meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos y que por otra parte no garantiza recortar la forma en que el gobierno nacional dispendia estos recursos. Déjenme ponerle algunos ejemplos. Lo que yo estoy planteando para esta ley es, y les he dicho claramente, no cuenten con mi voto, con el voto que los quiteños me confiaron, si es que no van a hacer, por ejemplo, lo mínimo como para recuperar la plata que otros se robaron. Entonces estoy pidiendo que se ponga como un capítulo adicional de la ley humanitaria, la ley de extinción de dominio. Estoy pidiendo que se amplíe la cesantía para aquellos ecuatorianos que son aportantes voluntarios al Seguro Social, que se utilice la cesantía de las personas que están en relación de dependencia para conservar su empleo, es decir, para que no salgan de la empresa si es que la empresa no tiene plata, que les pague el seguro hasta que la empresa se recupera y después la empresa le paga al seguro, que es una inversión absolutamente rentable. Estoy pidiendo que, así como nos quieren descontar los sueldos, que también se tengan que prorrogar las deudas, los plazos y los intereses contraídos. Se trata de un principio del derecho romano, Fernando, que determina que si es que el acuerdo es hecho sobre unas condiciones y las condiciones cambian, en el tiempo entonces tendría que cambiarse el acuerdo. Esto nos permite reducir los montos de los créditos que la gente sacó y que si es que le bajan el sueldo ya no van a poder pagar. Y lo mismo tiene que aplicarse para las pensiones alimenticias. Las pensiones alimenticias te fijan en función del sueldo que tú tienes. Si es que tu sueldo baja, tus pensiones alimenticias tienen que bajar también. O sea, en definitiva, Fabricio, que si bien es cierto, el gobierno va a pedir una contribución, es decir, sacarle dinero a los contribuyentes, de caso a los ciudadanos, a los trabajadores públicos y privados de las empresas, pero que el gobierno también dé su parte, es decir, de lado y lado. Por ahí va el tema y por ahí va la idea de Fabricio Villamar, por lo menos en este tema de la ley. Sí, es decir, no se le puede decir que no absolutamente al gobierno, pero tampoco se le puede decir que se le va a aprobar exactamente la ley que mandó porque es una ley mala. Pero al mismo tiempo hay que exigirle al gobierno que haga muestras de que va a cambiar su sistema de administración. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se le pida plata a los ecuatorianos
pero en cambio el gobierno no quiera recortar la cuota de los funcionarios de cuota política en el exterior. Hay funcionarios amigos del gobierno que sin haber hecho la carrera diplomática, sin tener preparación para representar al Ecuador, están en el exterior porque son cercanos a algún legislador, cercanos a el presidente, exfuncionarios del correísmo o amigos de la primera dama. Entonces, ¿tiene sentido mantener una cuota política en la Cancillería tan alta? Yo pensaría que no. Sin embargo, el gobierno sí quiere recortar los gastos en las universidades, entonces sí me parece que es necesario que también discutamos sobre las prioridades de gasto que tiene que tener la República. Por otra parte, si es que les van a pedir plata a los ecuatorianos, no pueden pedirles como una contribución. Deberíamos pensar que esto es una especie de préstamo que los ecuatorianos le dan a su gobierno, pero que tiene que ser de alguna manera devuelto, por ejemplo, en exenciones tributarias a futuro. Ahora, ¿cómo va a funcionar? A propósito de este tema, que es el que, diríamos, ha generado más polémica, Fabricio, esto de la contribución voluntaria, tanto para los ciudadanos como para las empresas. ¿Qué va a funcionar? Que no es voluntaria, ¿no? Que no es voluntario, bueno, así se lo dice. Pero, ¿cómo funcionaría ya esto en la aplicación? Cuando hay ciudadanos, cuando hay trabajadores que no han recibido su sueldo, por ejemplo, durante un mes o 2 meses, ¿qué mecanismo se va a adoptar para, entiendo que va a haber algún tipo de descuento directo a través del SRI, no lo sé, ¿qué mecanismo se va a aplicar en este caso, por un lado? Y por otro, ciudadanos que la mitad de su sueldo lo dedican, por ejemplo, a pagar un crédito hipotecario, ¿en qué base se va a considerar el ingreso de ese ciudadano? ¿En el total del sueldo o ya descontado el crédito? Es decir, hay algunas dudas que están ahí al menudeo y que la gente quiere saber. Es que es precisamente eso lo que está pasando. Hay normas para los funcionarios públicos que dicen que no se le podrá descontar más de cierto porcentaje, me parece que es del 40%. Si es que el salario del servidor público baja y él tenía contratado una deuda, evidentemente no va a poder satisfacer la deuda. Entonces es bastante probable que regrese al banco con la llave de la casa a entregarle, y lo mismo va a pasar con quienes compraron carros y van a regresar al banco a devolverle carros viejos. Y esto pondría en serio peligro, además, al sistema financiero. Por eso es importante establecer cuál es el mecanismo temporal en el cual se puede hacer los ajustes de los créditos, de las tablas de amortización. De tal manera que con menores ingresos se tenga que mantener todavía el contrato de mutuo, el contrato de préstamo, pero modificando las cláusulas. Ahora, lo que es muy peligroso es que la gente esté pensando que porque estamos en crisis, entonces lo lógico es ya no pagar lo que se debe. Es al contrario, es en estos momentos en donde la ética de los ecuatorianos tiene que primar. Y lo que estamos diciendo para las deudas o estamos diciendo para las pensiones alimenticias, también tiene que aplicarse para la educación. Hay ecuatorianos que dicen, es que como no tengo plata, no voy a pagar la educación de mis hijos. No, no funciona así. Que hay que hacer ajustes, hay que hacer ajustes. Pero que hay que pagar las deudas que se tiene, hay que pagar las deudas que se tiene. Si es que no se mantiene la cadena de pagos, revienta el Ecuador. Si es que hay alguno que quiere hacerse el vivo y les baja el sueldo a los trabajadores, pero por otra parte no baja el precio en el que vende sus bienes, va a quebrar. Si los ecuatorianos no pagan sus deudas, el sistema financiero se va a ver afectado. De la misma manera le pasa a la República del Ecuador. Si la República del Ecuador no paga sus deudas, entonces no puede esperar que la banca internacional le siga prestando plata. Y estamos en un momento en donde la única forma de encontrar recursos es conseguir créditos del exterior. Así es que no es un buen momento para pelearse con la banca internacional. Gracias, Fabricio. Fabricio Villamar, asambleísta del Movimiento Ahora, gracias por habernos acompañado en este diálogo. Hacemos una pausa en Telegrama Noticias y tendremos más. Ya volvemos.